¿O en inglés? ¿Cree que no? No, creo que no entiendo inglés. Bien, yo no. No, sí lo sabe, yo no entiendo. Ajá. Bueno, Losas. Hoy nos toca el fabuloso tema de losas. Y específicamente vamos a concentrarnos en losas aligeradas, que prácticamente se calculan igual que las losas sólidas, solo que son ligeras. Esa es una diferencia fundamental, práctica y esencial. Bueno, ¿a qué me refiero cuando me refiero a las losas? Construir elementos que son portantes, esto es columnas y traves, y de cierta manera cimentaciones, que ya nos va a tocar hasta regresando después del examen, pues solo es útil cuando tenemos algo donde apoyar nuestra carga. Si no tengo donde apoyar la carga, no me sirve de nada tener elementos portantes. Se convierten en punzones, y un punzón significa que va a atravesar la carga. Por tanto, lo habitual es construir una losa, y esta losa tiene la función de distribuir la carga en A, nuestras vigas, o P, las traves, de tal manera que se apoyen en las columnas, y las columnas transmitan la carga a la cimentación, y así la carga se transfiera al suelo, porque todavía no hemos descubierto la forma de transmitir cargas vía Bluetooth. Tenemos que transferirlas por contacto directo. Básicamente, el diseño de una losa de entrepiso consiste en tener vigas sobre las cuales vamos a apoyar un plato continuo. Ya sea una losa de base de acero, steel deck, losa acero, ya sea una losa monolítica de concreto, armada, por supuesto, ya sea una losa de ladrillo, tipo bóveda, tipo losa. ¿Cuál es la diferencia entre una losa y una bóveda? La losa es plana, la bóveda tiene curvaturas. Y esa curvatura significa que se tiene que apoyar sobre otros elementos de manera forzosa, generalmente vigas, y por eso no podemos tener una separación grande entre vigas para reducir la capacidad de carga de los ladrillos. Aquí, al respecto, esto no es exactamente el tema de hoy, pero nos va a servir. En México no construimos losa, más bien bóveda de tipo catalán. La famosa bóveda catalana que construyen los albañiles de México no es bóveda y no es catalana. Se le llama cuña. Es una cuña, y la diferencia principal es que la bóveda trabaja en 4 direcciones, mientras que la cuña solo trabaja en 2. Además, la auténtica bóveda catalana se construía con ladrillo ligero pegado con yeso, mientras que nosotros lo construimos con ladrillo pesado, sólido, con cemento. Y además, la bóveda catalana no requiere cimbra, en tanto que la bóveda de cuña sí requiere cimbra, aunque ésta sea móvil. Porque el arco es un elemento portante muy fuerte, pero como no estamos utilizando un cemento de fraguado ultra rápido, no tiene fuerza estructural hasta pasadas 18 horas y más allá. Tomando eso en consideración, existen losas sólidas y losas aligeradas. ¿Cuál es la diferencia? La losa aligerada es más ligera que la losa sólida. Pueden tener la misma fuerza estructural, pero emplear
menos material, o por lo menos emplear material más ligero. Nosotros podemos utilizar tabique, bloque de barro, podemos usar boveduca, bovedilla, poliestireno, acetón. Podemos utilizar muchas cosas para aligerar el peso de nuestra bóveda. Y entre otras cosas, podemos hacer que las losas aligeradas trabajen por medio de nervaduras. Es imprescindible tener una nervadura porque este peralte adicional es lo que le va a dar la fuerza a nuestra losa. Los entrepisos están compuestos por miembros que tienen que resistir fuerzas estáticas. Generalmente no están diseñados para recibir fuerzas dinámicas, porque las fuerzas dinámicas son unas malvadas y pueden acabar con cualquier elemento. ¿Cómo lo sabemos? Algo que está sujeto a vibración se va a desmoronar tarde o temprano. La pura vibración mecánica es capaz de destruir un edificio. Tan es así que nosotros podemos utilizar un martillo neumático para, por vibración, romper un elemento de concreto. También lo podemos hacer por medio de fuerzas estáticas, pero es más difícil. En realidad no es más difícil. Simplemente no nos damos cuenta, porque las fuerzas estáticas suelen ser más tardadas que las fuerzas dinámicas. Cuando ustedes trabajan con fuerzas dinámicas estructurales, en lugar de emplear las ecuaciones puras de la estática, tienen que emplear inequidades de dinámica. Y la dinámica estructural es una materia completamente aparte. De suyo hay una especialización en dinámica estructural. Si ustedes se van a dedicar a estructuras, sobre todo estructuras grandes que trabajan por viento, todo eso se calcula con dinámica estructural. No es fácil, no es sencillo, no es bonito, pero los que se dedican a ello ganan una buena lana. Ahí verán, si son buenos en matemáticas, por algo. Entonces, nosotros en cualquier caso vamos a estar diseñando en la mayor parte de los casos para estructuras que son estáticas. En la práctica sabemos que nuestras estructuras no son estáticas. Así como yo, que se supone que soy una carga viva, estoy moviéndome a lo largo y ancho del salón. Entonces, el movimiento que ejerzo cambia la cantidad de fuerza que tiene que resistir la losa sobre la que estoy parado. Cuando ustedes entran y salen del salón, están ejerciendo fuerzas dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera y demás, pero suponemos que nuestras fuerzas son lo bastante bajas como para no afectar apreciablemente a nuestra estructura. Si trabajamos con fuerzas dinámicas, tenemos que reforzar la estructura, o mejor aún, colocarla sobre la losa de cimentación. Por eso, los estacionamientos deben estar en la planta baja o en el sótano, porque es mucho mejor que colocarlos en las plantas altas. Cuando tenemos estacionamientos que están sujetos a fuerzas dinámicas, tienen que estar reforzados. E incluso vamos a reforzar fuerzas estáticas cuando construyamos superficies muy grandes que van a estar sujetas a fuerzas estáticas variables muy grandes. Ejemplo, una bodega. Y pongo una bodega muy común, el Sam's y el Costco. Necesitan refuerzos muy grandes y aún así el estacionamiento está en la planta baja. Las fuerzas dinámicas de los coches son mayores que las fuerzas estáticas que estamos empleando
para sacar la mercancía. Losa sólida. Básicamente tenemos variaciones para ladrillo y variaciones para concreto armado. De todas estas cosas, la que para mí es la más notable es la losa acero, Steel Deck, como la que está formando este salón de clases. Se trata de una técnica que utiliza acero como A, cimbra prendida, y B, refuerzo positivo. El sistema se basa en la resistencia del concreto para sostener todas nuestras fuerzas. Habitualmente tenemos que colocar unas cuantas traves, pero de menor cuantía, para sostener la losa cuando tenemos claros muy grandes. Y cuando tenemos fuerzas extremadamente grandes, porque A, el claro sea muy grande, o B, tengamos mucha carga, lo que hacemos es colocar un refuerzo de acero en forma de varillas generalmente. Hay un instituto, el Instituto del Steel Deck en los Estados Unidos, que se dedica a calcular estas cosas y podemos utilizarlo en general para claros relativamente cortos, aunque podemos utilizarlo en claros muy largos, dependiendo de la manera en que coloquemos la nervadura. Si tenemos nervaduras muy grandes, ponemos refuerzo en forma de varilla y siempre vamos a colocarle un refuerzo en forma de malla electrosoldada en la parte superior. Solo necesitamos tener una capita de concreto de compresión en la parte superior para que funcione. El sistema es rápido, es muy efectivo y podemos utilizarlo para construir con gran rapidez, pero tenemos que hacerlo de manera monolítica. Toda la superficie que vaya a estar de concreto en nuestra losa acero tiene que colarse al mismo tiempo. No podemos dejar que una sección de concreto frague después. Todo se pone al mismo tiempo. Sin embargo, podemos apoyar los extremos de la losa acero sobre columnas, sobre traves o sobre muros y colar secciones días después. Si colamos aproximadamente la mitad del muro, el 50%, le damos la resistencia necesaria a la losa acero para que trabaje como flexión. Pero traten de colocar todo el concreto del mismo nivel al mismo tiempo, para que frague a la misma velocidad y funcione razonablemente bien. Es la fotografía que está en medio. La cantidad de concreto no es tan grande como pudiera imaginarse, pero sí tiene un buen peso. La lámina suele ser de un calibre 18 de acero, tiene corrugaciones de fábrica y se puede empalmar y se puede atornillar a vigas de acero, a traves de acero. Entonces, es muy rápido y muy fácil de instalar. A mí me gusta cuando tenemos que utilizarlo para hacer ciertas bodegas de campo rápido. Ya colocamos todo el acero en un solo día y al día siguiente llega el tronco de concreto y vámonos. Listo, ya está. Y no me molesta tanto tener que emplear una perforación para poner instalaciones, porque al fin y al cabo el acero y el concreto están trabajando de manera unificada. Muy, muy bien. Lo único que tengo que recordar siempre es colocar mi malla encima, porque es la que va a funcionar como refuerzo técnico. En cuanto a las bóvedas de ladrillo, esa que estoy poniendo ahí es una bóveda de 4 puntos, es muy efectiva, pero requiere cimbras. La mayor parte de las bóvedas de ladrillo requieren cimbras. El hecho de que la bóveda catalana no lo requiera es por la particularidad en que los maestros catalanes, los alarices catalanes, tenían una maestría para colocar los ladrillos con yeso. Y el yeso, nosotros ya sabemos que es muy frágil, pero fragua muy rápido.
Por tanto, los catalanes, los maestros catalanes, lograban colocar una bóveda sin necesidad de poner cimbra, pero tenían que ser luces relativamente cortas. Estamos hablando de no más de 4 metros. Los mejores maestros catalanes no lo hacían en más de 6 metros, porque era el límite práctico para que los ladrillos quedaran unidos antes de vencerse. Si lo hacían más grandes, el mismo peso vencía la resistencia del yeso. Cuando nosotros colocamos una bóveda de ladrillo, ponemos una cimbra en la parte de abajo para que no se vea el ladrillo y encima vamos a colocar concreto y más malla. El concreto le va a dar fuerza, el ladrillo se va a unir al concreto, la malla va a ser nuestro refuerzo térmico. Cuando hacemos en México habitualmente bóvedas de media caña o media cuña de ladrillo, la luz nunca excede el 1,5 metros. Idealmente no debe exceder 1 metro. Y precisamente porque ya tenemos luces tan pequeñas es que ahora estamos trabajando con elementos como la vigueta y la bovedilla. De nueva cuenta, la bovedilla y la boveduca ya no requieren una cimbra, excepto en la parte donde vayamos a colar para colocar instalaciones. Porque entonces sí vamos a dejar un hueco. ¿Cuánto podemos colocar con cimbra en ladrillo? Lo que ustedes quieran. Sabemos que es lo que ustedes quieran porque en Europa, antes de la invención del concreto reforzado, se hacían enormes basílicas con ladrillo. Y lo mismo vale para la piedra. Simplemente el volumen, la masa que tiene la piedra y el ladrillo, hacen muy difícil tener elementos delgados. Requieren grandes volúmenes porque tampoco es que los ladrillos sean muy fuertes. No lo parecen porque el ladrillo se siente muy duro, pero la mayor parte de los ladrillos no mecanizados resisten entre 30 y 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que el concreto pobre que nosotros utilizamos para pegarlos habitualmente resiste 100. Y el ladrillo artesanal no tiene gran capacidad de resistencia porque no es homogéneo. El ladrillo mecanizado, le hace bloque, concreto, bloque hueco, estrublock, lo que ustedes quieran, va a ser mucho más homogéneo y resiste una cantidad de carga mucho mayor. Y aún así no es que resista mucho. Un bloque mecanizado de 20 por 30 por 15, un bloque de buen tamaño, estará resistiendo unos 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No es particularmente resistente, pero para la mayor parte de los casos nos basta. Si necesitamos más resistencia, utilizamos concreto monolítico, que va a tener la ventaja, además de que va a ser mucho más delgado. La verdadera bóveda catalana consiste en ladrillos colocados por la parte plana. Estos son la cara de la superficie mayor que forman el largo, también llamado soga, y el ancho, también llamado tizón de ladrillo. Tiene que ser por la cara más delgada para poder cubrir una mayor área antes de que se seque el yeso, que era el material con el que se pegaba. Encima, la bóveda tenía con un cuatrapeo más ladrillo colocado de la misma manera, pero ahora sobre el ladrillo y con una capa adicional de yeso o a veces con mortero de cal. Y luego se ponía una tercera capa y luego se ponía el aplanado.
El resultado es que es una capa muy gruesa. La bóveda catalana es muy gruesa. Nosotros le llamamos bóveda catalana a cualquier bóveda de media caña. En este caso, la bóveda sí lleva una cimbra, pero es una cimbra móvil, en el caso de nuestras bóvedas. Colocamos el ladrillo a soga, por el lado estrecho, o a tizón, literalmente vertical, pero generalmente lo colocamos a soga. Lo apoyamos sobre las dos vigas laterales y ponemos una cimbra móvil en forma de media caña. Lo que hacemos es colocar la cimbra, encima se va colocando el ladrillo, se pega el ladrillo y en la parte del medio se coloca un trozo de ladrillo a manera de piedra angular. Y entonces se puede recorrer la cimbra móvil y continuar el proceso. Todos los albañiles que son más o menos buenos en su haber tienen su propia cimbra o saben cortar una cimbra de madera móvil. ¿Qué tanto peralte le tienen que dejar a esta cimbra? ¿Qué tanto flechado puede tener su bóveda? El que ustedes quieran. Pero habitualmente se deja 2 a 4 ladrillos de peralte para darle gran resistencia. Encima se va a colocar concreto con su malla para darle resistencia térmica y se aplana. Cuando nosotros hablamos de losa, en cambio, no le vamos a dar flechado a nuestra construcción. En el caso de una losa aligerada, lo que vamos a emplear son un método constructivo mixto. Vamos a emplear un elemento que no es tan fuerte, pero tampoco es tan pesado, porque vamos a aprovechar ciertas características de los mismos elementos con los que estamos construyendo. La mayor parte de estos elementos son las nervaduras. Si recuerdan cuando estuvimos viendo acero, vimos que el peralte es el que le da la mayor resistencia al elemento, no el patín, no el grosor, el peralte. Esto significa que estamos enfrentándonos a una inercia y esta inercia la podemos utilizar a nuestro favor. En el caso del concreto, basta con tener una canaleta que va a funcionar como viga debajo de una losa que va a ser una capa de compresión en realidad. Con esto, una losa puede tener 15 o 20 centímetros de peralte, pero tener apenas 5 centímetros de capa de compresión pareja para toda nuestra estructura y no se nos va a caer, siempre y cuando la utilicemos para una casa habitación. Vamos a hacer 2 ejercicios de esos hoy. Uno para una losa de entrepiso y otra para una losa de azotea. Los elementos tienen que ser resistentes, pero no es necesario que sean tan resistentes, porque es el concreto el que se va a encargar de la resistencia en luces delgadas. Generalmente vamos a dejar nervaduras de menos de 1 metro en alguno de los ejes. Algunas veces dejamos nervaduras de tan poquito como 60 centímetros. Y sabemos que funciona. Primero que nada porque los edificios siguen de pie. Son resistentes. Al construir con elementos aligerados, nosotros podemos meter instalaciones dentro de la losa o podemos emplear materiales que son resistentes, pero no tan resistentes. Un ejemplo es el casetón de poliestireno aligerado. Estamos trabajando con algo que es capaz de resistir 150 o 200 kilogramos por metro cuadrado. Significa que me puede sostener a mí si estoy de pie, pero si me paro de puntitas, lo voy a perforar. En la práctica,
no voy a tener ese problema porque va a estar sujeto a una compresión con la capa de concreto superior y va a disipar toda la energía. Por tanto, no hay problema. La mayor parte de las escuelas de Unitec tienen ese tipo de losa aligerada en los pasillos y ustedes ni siquiera se han dado cuenta porque no han volteado para arriba. El proceso de cálculo de una losa aligerada y de una losa convencional es exactamente igual. La única diferencia es que la losa aligerada lleva un elemento ligero. Nada más. Todo lo demás es exactamente el mismo. Y vamos a comenzar con un ejemplo rápido. Una losa aligerada. Vamos a construir una pequeña bóveda de concreto con claro de 3,75 por 3,30 metros. Es una habitación, prácticamente. No es una habitación muy grande, no necesita ser una habitación muy grande. Y la losa la vamos a formar por un pavimento de mármol en la parte superior, porque quise agregarle peso. El mármol es pesado. Vamos a poner un empastado de mortero, que en este caso es un concreto que no tiene granos de agregado grueso particularmente grandes. Si mal no recuerdo, lo calculé con un concreto con agregado de 3/8. Es muy delgado. La losa va a estar reforzada con aligeramiento de barro block. El barro block es un block hueco de barro. Es exactamente el mismo que se está poniendo ahí en la fotografía. Cada segmento va a estar formado por 10 piezas de barro block de 30 por 20 por 15 centímetros. La capa de concreto va a llevar acero de refuerzo, en este caso en forma de varilla del 3 y del 4. Y lleva 5 centímetros de concreto en forma de capa de compresión. Es muy sencillo. Este sistema se tiene que cimbrar. Necesita cimbra en la parte de abajo, porque si no se nos va a caer todo. Pero tiene la gran ventaja de que yo puedo poner de una vez las instalaciones dentro de las nervaduras. Siempre y cuando no las ponga por parejo en todos lados. Si las voy moviendo, mejor. Mejor aún si meto las instalaciones dentro de los bloques, de los huecos de los bloques. Con esto nosotros podemos construir de manera relativamente rápida. ¿Por qué de manera relativamente rápida? Porque el colado lo tenemos que hacer monolíticamente, pero nos vamos a tardar en colocar la cimbra, colocar los bloques, colocar los refuerzos y luego colar el concreto. ¿En cuánto tiempo puedo descimbrar esta losa? Yo digo que 7 días, se puede descimbrar a los 3, pero de preferencia tárdense un poco. Me van a perdonar, pero la siguiente imagen no alcancé a corregir los datos, pero básicamente donde dice detalle A, que dice 40, no es 40, es 20. Todo lo demás está bien. Me di cuenta hasta que ya venía para acá y le di una repasada a la presentación. Ahí luego se las corrijo. Esta presentación, por cierto, ya se la subí. Nuestro detalle constructivo está en la parte superior de la imagen, donde vamos a ver un corte de nuestra losa. Tenemos el pavimento de mármol, el empastado de mortero, la losa aligerada de concreto reforzado con barro block y un plafón registrable para ocultar las instalaciones en la parte de abajo. Este plafón es muy ligero y nos permite dar una apariencia fina, aunque va a costar un poquito más de dinero. Pero quiero que vean cómo se ponen estas cosas. Básicamente, aquí estamos viendo la manera en que las losas se tienen que ir colocando. Cuando pasamos al plano principal, donde tengo todos los números, podemos
podemos observar que el sistema se va a apoyar en muros o en vigas. ¿Cuál voy a decidir yo? Pues depende si voy a construir con mampostería o voy a construir con concreto. Voy a suponer que mis muros están construidos también con barro block porque me lo dieron la línea. Y ya. En ese caso voy a apoyarlos sobre una viga de desplante y bajo a las columnas y listo. Ya tengo un sistema. Inge, Dígame. una preguntota. ¿El barro block es lo mismo que la vigueta y bovedilla? Es que, por ejemplo, la bovedilla aquí en Ciudad de México lo hacen así como si fuera el block hueco y aligerado. Por eso yo pregunto, ¿es más o menos lo mismo? ¿O es diferente? Lo mismo. Es prácticamente lo mismo. La diferencia es que aquí, en vez de colar el concreto de manera monolítica, vas a colocar tus viguetas, vas a colocar tus bovedillas o tu boveduca, en todo caso, y encima vas a colocarle una capa de compresión. En ese caso, la vigueta y bovedilla generalmente no requiere cimbra. Este caso sí requiere cimbra porque estamos haciendo nervaduras para formar nuestras viguitas de concreto. Pero en esencia estamos haciendo prácticamente lo mismo. El cálculo incluso puedes hacerlo con el mismo procedimiento, nada más fijándote bien cuál es el peso de cada cosa. Continúo pues. Observen que yo estoy dejando unas nervaduras de 15 centímetros de ancho en un lado y 10 centímetros en el otro. Dejo las nervaduras más delgadas en el semieje más corto y dejo las nervaduras más gruesas en el semieje más largo. Debido a que la forma de mis barro blocks es de 20 por 30, puedo colocar dos seguidos en un lado y puedo colocar 5 en el otro. Y este sistema me deja crear una sección unitaria. Generalmente, cuando hacemos una sección unitaria, tratamos que se acerque al metro. Pero, como verán en este ejemplo, no es absolutamente necesario. En este caso, mi detalle A, constructivamente hablando, está trabajando con la mitad de una nervadura por un extremo. Si la nervadura mide 15 centímetros, entonces le dejo 7.5 centímetros, dejo 2 barro blocks y luego completo con la otra mitad de la nervadura, 7,5. Y en el sentido, en el eje Y, en este caso, voy a dejar la mitad de la nervadura de 10, en este caso 5 centímetros, y luego reemplacen donde dice 40 por 20, porque el barro block mide 20. Se me pasó ahí. Y completamos con 5 centímetros de concreto para completar la nervadura. Los barro blocks no van pegados. No se pegan entre sí. Van apoyados uno junto al otro. Técnicamente, después pudiera quitar yo el barro block y la losa funcionaría igual. En la práctica lo vamos a dejar porque nos es conveniente para fijar las instalaciones del plafón. Y cuando ustedes pongan cualquier artilugio que está formado por arcilla, barro block, estrublock, jalcreto, bloque hueco, bloque sólido, bloque aligerado, ladrillo, tabique, tabicón, adobe, lo que sea, humedézcanlo. Si no lo humedecen, el concreto va a perder humedad. Y si el concreto pierde humedad, no se va a adherir al bloque. Y si no se adhiere al bloque, no sirve. Siempre humedezcan. Los maestros que yo conozco que hacen bien su trabajo siempre tienen su bote de agua junto, llegan, sumergen el ladrillo y lo vuelven a poner. Y antes ya habían humedecido el ladrillo. Ladrillo húmedo, lo vuelven a humedecer y lo colocan.
y entonces se adhiere muy bien la masa de concreto. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar nuestro proceso de cálculo. ¿Y con qué empezamos? Con el peso propio de nuestra losa. Generalmente vamos a poner pesos, en el caso de aligerados, que van a estar entre los 200 y los 400 kilogramos sobre metro cuadrado. No se me vayan a confundir, piensen que es la resistencia. Que la resistencia es en centímetros cuadrados. Aquí es metro cuadrado y nos referimos a la masa de nuestra losa. Comenzamos realizando el cálculo del detalle A como sección unitaria. Siempre vamos a dejar al menos 5 centímetros como capa de compresión. Y cuando le pongamos acero de refuerzo, este tiene que dejar al menos 2 centímetros y medio arriba y abajo. Justo a la mitad. Si hacemos una capa más fuerte, vamos aumentando un poquito la distancia para el centroide de nuestro concreto. Digamos que dejo 7 centímetros de concreto, la malla tiene que estar a los 3 centímetros. Si dejo 10 centímetros de concreto, la malla va a estar a los 3,5 centímetros y así nos vamos sucesivamente. Tampoco es que vayamos a poner capas de concreto muy grandes. Si ustedes le tienen que poner una capa a una losa aligerada de 15 centímetros, es mucho concreto y no han aligerado lo suficiente. El proceso de la losa aligerada es cambiar las cantidades de concreto que se necesitan. Reducir la cantidad de concreto. Si es más de 10 centímetros, vuelve a recalcular. Comenzamos calculando el peso de la losa siguiendo el detalle A. Primero, ¿cuál es el volumen total del detalle A? Mide 75 centímetros de largo por 1,10 de ancho por 20 de peralte. Si multiplico 0.75 por 1.10 por 0.20, obtengo 0.165 metros cúbicos. Estos metros cúbicos es el volumen total. No incluye nada de aligeramiento. Es como si fuera mi volumen total. Digamos que en una losa completa tendría 0.0165 metros cúbicos de concreto. Pero nosotros estamos usando como aligerante barro block. El barro block va a cubrir un área de 60 centímetros por 1 metro y tiene un peralte de 15 centímetros. Por tanto, son 0.90 metros cúbicos. ¿Cuánto concreto voy a necesitar? Resto el volumen total al volumen del volumen de barro block y 0.165 menos 0.09. ¿Por qué allá arriba le puse 0.90? Es porque me equivoqué, le cambié una coma. ¿Sí? Es 0.09 metros cúbicos. El resultado del volumen de concreto es 0.075 metros cúbicos de concreto. Por tanto, estamos bajándole una cantidad significativa de concreto. Y recordemos que el concreto es pesado. No es tan pesado como el acero, pero es pesado. Recuerden que el metro cúbico pesa aproximadamente 2.200 kilogramos. Es pesado. En este momento estamos ahorrándonos una parte significativa. Ahora, ¿estaremos ahorrándonos en realidad tanto peso? Resulta que cada bloque, cada barro bloque, pesa 4.6 kilos. Si estoy usando 10 bloques, pues voy a tener 46 kilos. Sigue siendo menos que el peso equivalente de concreto. Por tanto, sí,
estoy ahorrando un poco de peso. Hacemos la conversión, le puse yo un concreto de 2400 para que sea pesado y peso 0.075 metros cúbicos por 2400 kilogramos por metro cúbico. El equivalente del concreto son 180 kilogramos. 180 kilogramos de concreto más 140, más 46, perdón, del concreto me van a dar 226 kilogramos. Lo voy a multiplicar ese peso por el ancho de la losa, del detalle A, que en este caso sabíamos que mide 1.10 por 75. Y el resultado es que cada detalle A unitario va a pesar 275 kilogramos sobre metro cuadrado. Profe, me van a decir, acabo de hacer el cálculo y resulta que son 173.85 kilogramos sobre metro cuadrado. Sí, recuerden, el cálculo jamás va a poder ser exacto. En una de esas, el maestro le echó un poquito más de grava o se le rompió un pedazo de barrobloc que no nos va a afectar, pero va a ocasionar que se ponga un poquito más de concreto. Redondeamos para arriba y listo. No van a tener problema. Sí. Redondeen el múltiplo de 5 más cercano. Si quieren verse todavía más chinos, redondeen el múltiplo de 10 más cercano. Yo podría poner 280 kilogramos sobre metro cuadrado. Y no va a pasar nada. Inge, ¿no se le fue un cero de más? ¿Perdón? ¿No se le fue un cero de más? No. En el peso de barro, block. Ah, perdón, ya vi mi error, discúlpeme, perdóneme. Sí. No, sí, es el punto, ¿verdad? Sí, es punto. Ah, ya, Lo que pasa es gracias. que a veces utilizo yo mis hojas de cálculo de Excel que por alguna extraña razón están en el sistema español de medidas. Disculpe, Inge, disculpe. Y los pongo aquí y me acuerdo, pues en México usamos puntos y quiero hacer los cambios y se me pasa. Por eso allá arriba en el volumen de barrobloc dice 0,90 en lugar de 0.09. También es cierto que estaba haciendo la presentación como eso de las 2 de la mañana, entonces ya se cansa. Bueno, recordemos, el cálculo no es exacto, no tiene por qué ser exacto. La ingeniería civil, por más que nos duela, no es una ciencia, es un arte. Y como arte, mancha. Si ustedes están trabajando en ingeniería civil y no tienen manchas en la ropa, ustedes no están trabajando en ingeniería civil. Ahora, ya conocemos el peso propio de nuestra losa. Lo que sigue ahora es calcular la carga muerta. La carga muerta no es el peso propio. La carga muerta incluye otras cosas que van a estar apoyadas en la losa. Ya sabemos el peso propio unitario de nuestra losa, 275 kilogramos sobre metro cuadrado. Ok, pero ¿qué más le íbamos a poner? El mortero, porque tenemos que pegar nuestro piso. Y aparte, vamos a tener nuestras instalaciones. Y aparte, íbamos a ponerle nuestro plafón. Y porque soy un maldito desgraciado yo, le vamos a poner unos muros. No sabemos dónde van a ir los muros. En la losa unitaria no tenemos ni la más pálida idea. ¿Por qué estoy contándolo? Porque estamos buscando la carga más desfavorable. ¿Ustedes creen que a la losa le va a importar si le ponemos menos peso? No. En cambio, le va a importar si le ponemos más peso. Calculemos en las peores condiciones posibles y esperemos las mejores. Así pues, le vamos a poner 2 centímetros de empaste de mortero para pegar nuestro piso.
El empaste de mortero son 2 centímetros, 0.02 metros por 2.000 kilogramos por metro cúbico, lo que significa que cada detalle A va a estar cargando 40 kilogramos por metro cuadrado extra. Le vamos a poner un piso de mármol que pesa 60 kilogramos por metro cuadrado. Le vamos a poner también unas instalaciones que lo mismo son eléctricas que hidrosanitarias. Y le pongo yo 15 kilogramos por metro cuadrado. Ojo, porque estos pesos son enormes, pero quiero los más desfavorables. Y luego voy a ponerle un plafón para ocultar las instalaciones. Y también pongo el peso más desfavorable del plafón. 15 kilogramos por metro cuadrado, que va a incluir el plafón propiamente dicho, la instalación del plafón, los cables, los alambres, los tornillos, los empastes, todo. Y finalmente, un muro divisional encima, que va a pesar 70 kilogramos sobre metro cuadrado, lo cual significa que es un murito de tabla roca. Voy a tomar el peso más desfavorable de la placa de tabla roca, más todas los travesaños verticales y horizontales que le tengo que acomodar. Y no le voy a hacer ninguna concesión de que pueda haber una puerta. Voy a tomar el peso más desfavorable. Sumo entonces todos mis acabados. 40 más 60 más 15 más 15 más 70 son 200 kilogramos por metro cuadrado de acabados y le añado 275 kilogramos de la losa. Y el resultado es que cada detalle A, cada detalle unitario, va a tener un peso de 475 kilogramos sobre metro cuadrado. Y todavía nos faltan las cargas vivas. ¿Tenemos forma de conocer nuestras cargas vivas? No. Nadie conoce las cargas vivas. Podemos hacer muchas cosas, menos ver el futuro. Podemos tratar de predecir qué puede funcionar como carga viva, pero la verdad es que no vamos a tener ni idea. Y por eso asumimos una carga para cada una de las funciones que vayamos a diseñar. En este caso, estamos diseñando una losa de entrepiso para una casa. Por tanto, 170 kilogramos sobre metro cuadrado es razonable. Más o menos sería el equivalente a tener una silla, un sillón y una persona encima. Y sabemos que no vamos a tener a, no sé, 12 personas sentadas en un sillón pesado al mismo tiempo en nuestra habitación de, ¿qué le puse? 330 por 375. Entonces, es una combinación relativamente desfavorable. Y aún así, debemos ser capaces de resistir esta carga. Bueno, si yo voy a realizar cargas para otra cosa, tengo que asignarle las cargas vivas correspondientes. Si voy a poner una bodega en un segundo piso, voy a asumir pesos mayores que para una casa habitación. Si yo voy a construir un gimnasio, tengo que reforzarlo más porque los aparatos van a estar sujetos a cargas dinámicas. En especial si son de CrossFit. Porque los crossfiteros no saben bajar las cargas. Por eso terminan lesionados. Eso lo sé porque una de mis primas es médico y es especialista en crossfiteros. Se acaba de comprar un Ferrari. Estoy equivocando de carrera. Sí, básicamente. No hay como ser fisioterapeuta o ser médico de reporte. Bueno. Sí, lo aprende uno demasiado tarde. Bueno, entonces yo le voy a asignar a mi losa
170 kilogramos sobre metro cuadrado y generalmente no vamos a tener problemas. Pero yo no me voy a quedar conforme ahí. Le voy a asignar una combinación todavía más desfavorable de cargas para que estemos completamente seguros que esa cosa no se nos va a caer. ¿Y qué hacemos? Tomamos la carga de diseño. Y la carga de diseño, como lo hemos estado viendo en concretos y en aceros, es equivalente a 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva, lo cual es equivalente a tener 1.4 veces 475 kilogramos sobre metro cuadrado y 1.7 veces 170 kilogramos sobre metro cuadrado, lo cual equivale a 954 kilogramos sobre metro cuadrado. La carga de diseño que ustedes pueden hacer cuando no tienen ninguna carga viva ni muerta, pueden poner 700 kilogramos sobre metro cuadrado. En este caso, yo quise que la losa, aunque estuviera acelerada, estuviera muy pesada. Cuando ustedes usan el de 700 kilogramos sobre metro cuadrado, tienen que aumentar, de todos modos, el 1.4 veces la carga viva y muerta, para tener una situación desfavorable. Siempre vamos a buscar la peor combinación posible de circunstancias, siempre. Entonces, si yo sé que mi carga de diseño, el peso completo de la losa, es de 954 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿qué peso tiene que resistir cada una de las traves o las columnas? Porque también las estoy diseñando. 954 kilogramos por metro lineal. Eso es lo que tiene que resistir mi columna o múltiple. La losa tiene que resistir 954 kilogramos sobre metro cuadrado. El muro tiene que resistir 954 kilogramos por metro lineal. Y además tenemos que multiplicarlo por el ancho y largo de nuestra losa. ¿Cuántos son 954 kilogramos por 3.30? ¿Dijo 3.30 Inge? 3148. Entonces, en el semieje menor tenemos que resistir 3.2 toneladas. ¿Cuánto es 954 por 375? Entonces, en el semieje mayor tengo que resistir 3.6 toneladas. Y así calculamos nuestras losas. Entonces, la losa ya la hemos terminado de calcular ya hace... Ahí solo tendremos que hacer la revisión para ver si nuestras varillas, yo le puse varillas del 3 y del 4, me van a aguantar. ¿Recuerdan cuando hicimos las traves de concreto? Hacer la revisión exactamente igual para unas nervaduras de 15 y unas nervaduras de 10. Solo necesitan hacerlo por revisión, no necesitan hacerlo por diseño. Pero para el diseño sí tendrías que hacerlo todo. Existe el diseño. Gracias. Me gusta complicarme la vida. Y más que complicármela yo, me gusta complicársela a ustedes. Vamos a hacer otro diseño. Ahora,
para una losa de azotea? Vamos para allá, pues. ¿Qué pasa si no necesitamos resistir grandes cargas? Puedo hacer la losa más delgada. ¿Qué pasa si necesito resistir grandes cargas? Por la losa más gruesa. Las losas de azotea tienen algo que no tienen las losas de entrepiso. Peralte para desagüe. En el caso de losas de concreto, a veces nos basta un pequeño peralte del 2%. Sí, vamos a estar sujetos a condiciones donde vamos a sostener grandes cantidades de agua en forma de hielo o de forma de nieve, dejamos un peralte mayor. Noten ustedes el peralte que tiene la estructura de atrás. Está muy alto, lo cual significa que aquí se recibe nieve. ¿En cuántas secciones de México, en cuántos lugares de México vamos a tener grandes peraltes de nieve? Ahí más bien es hielo. En Chihuahua, en ciertas secciones de la sierra, sí hay un poco de nieve, pero en cuanto sale el sol, se vuelve a derretir y se convierte en hielo. Prácticamente no encontramos nieve en México. Tan es así que vas a un lugar o a una tienda de deportes y pides algo de esquí y se te queda viendo raro. No hay. No hay. Incluso en Estados Unidos, del lado de la frontera, es raro que tengas nieve. Tienes que penetrar bastante para encontrar nieve. En la frontera hay hielo. Fuera de la frontera hay nieve. Y luego pasas a la frontera con Canadá y la nieve se vuelve a transformar en hielo. Y tienes enormes cantidades de nieve. Cuando yo vivía en Vancouver, la ciudad de Vancouver no tiene nieve en absoluto. Está en una posición ideal junto al mar, junto a las montañas, donde el viento derrite la nieve. El día que cae una nevada en Vancouver, se para la ciudad porque no hay ni barreras. En cambio, pasas a la ciudad pasando la bahía, North Vancouver, West Vancouver, Nanaimo, Victoria, y ahí sí cae nieve. Y pasando West Vancouver, pasando Horseshoe Bay, te encuentras una pequeña cantidad de nieve, aproximadamente 1 metro encima de tu coche, después de una noche de nevada. Es mucho. En el lado de Vancouver, las casas tienen el techo plano. En el lado de Horseshoe Bay, tienen pico. Porque esto permite que la nieve resbale. Sin embargo, nosotros no vamos a resistir una gran carga. Si acaso vamos a resistir lluvia. Tan es así que cuando cae mucho granizo, tenemos problemas porque no contemplamos la caída de granizo. ¿Cuánto granizo cae al año? En realidad cae muy poco. Sí, puede caer mucho de vez en cuando y nos va a tomar por sorpresa, pero en general no se acumula tanto como para que colapsen los techos, a menos que sean de lámina y sean de lámina corroída. Para permitir, en este caso, una losa de azotea, yo voy a hacer el cálculo utilizando bloques de poliestireno como aligerante. Ventaja del poliestireno: es bien ligero, ligerísimo, y es resistente. El poliestireno de construcción es resistente. Altísimo. La diferencia es que sea resistente no significa que es igual de resistente que el concreto.
Mientras que nuestro concreto va a resistir 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el poliestireno resiste 200 kilogramos sobre metro cuadrado. No vamos a tener problemas porque ¿quién es el que se encarga de trabajar con las fuerzas? El concreto, no el poliestireno. Y vamos pues para allá. Vamos comenzando con una losa de azotea y vamos a hacerlo ahora un poquito más grande que la bóveda pasada, porque me gusta complicarles la vida. Aquí ya tenemos un claro de 375 por 390 metros. Este ya está más grande. ¿Por qué más grande? No sé, a lo mejor en una de esas le estoy poniendo un pequeño techo de paloma para que no se me moje una ventana. La cosa es que lo tengo que considerar. La losa la voy a formar por A, un impermeabilizante asfáltico, B, un relleno de mortero, C, la losa de concreto reforzado con poliestireno y D, un plafón para ocultar mis instalaciones, porque quiero seguir usando el plafón. En realidad, yo durante mi etapa de edificación jamás he puesto plafón de manera voluntaria, pero se puede poner. Yo hago las cosas exactamente como se ve aquí en la escuela, sin plafón. A mí me gusta lo utilitario, que se lo hace. Bueno, vamos a formar otra vez un segmento unitario. Y en este caso, mi segmento unitario va a estar formado por dos piezas de poliestireno extruido de alta densidad que miden 60 por 60 por 10 centímetros. Es un material muy ligero también. Vamos a ponerle una capa de concreto y para variar le vamos a poner acero de refuerzo en forma de varilla del 3 y del 4 y 5 centímetros de concreto como capa de compresión. Nunca pongan menos de 5 centímetros de capa de compresión. Con 5 centímetros ustedes la pueden decir, oiga Inge, es que se mueve. Sí, pero los va a aguantar. Lo que va a quitar que se mueva va a ser la nervadura que le están haciendo. Y en este caso van a dejar una nervadura de prácticamente 10 centímetros, lo cual vuelve ciertas zonas con un peralte de 15 centímetros y eso ya no se mueve. Vamos a utilizar de nueva cuenta el detalle A como elemento unitario y esta vez, si mal no recuerdo, sí lo hice bien. Y entonces tenemos nuestra capa de impermeabilización asfáltica, nuestro relleno, nuestro empastado, nuestra losa aligerada y nuestro plafón en el detalle superior. Tenemos el detalle A formando el claro y tiene 7,5 centímetros de nervadura de concreto, luego dos casetones de 60 centímetros vertical y 7,5 centímetros de un lado, y en el otro eje 5 de concreto, 60 más 60 de casetón y otros 5 centímetros de concreto, y ese es nuestro detalle unitario. Aquí, de nueva cuenta, mis nervaduras van a ser de 10 y de 15 centímetros. Y le dejé el 60 porque la verdad ya estaba muy cansado y no se me ocurrió otro número. Pero normalmente sus casetones no son cuadrados, son rectangulares. Pero bueno, dejemos eso de lado, supongamos que tenemos casetones de 60 por 60. Y comenzamos calculando el peso propio de nuestra luz. ¿Cómo lo volvemos a hacer? Exactamente igual a como lo habíamos hecho la vez pasada. ¿Cuál es el volumen unitario? 0.75 por 1.30 por 0.15. Ahora deben ser 0.146 metros cúbicos de losa unitaria. Y conocemos el volumen del poliestireno, que son 0.60 por 1.20 por 0.10, equivalente a 0.072 metros cúbicos. A partir de aquí, ponemos el volumen de concreto.
Es simplemente el volumen total menos el de aligerante, y eso sale a 0.146 menos 0.072 igual a 0.074 metros cúbicos. Lo cual significa que prácticamente estamos poniendo la misma cantidad de concreto que de aligerante. ¿Cuánto pesa el poliestireno? 16 kilos por metro cúbico. Eso significa que es muy ligero. Por tanto, tomo yo los 16 kilogramos por metro cúbico y los multiplico por el 0.072 metros cúbicos de volumen que tengo, y me sale 1.152 kilogramos. Casi no Inge, pesa. una duda, ya me perdí. ¿Perdón? Perdón, Inge, ya me perdí. No, Vamos a olvídelo. punto 5. Ya volví a encontrar la onda. Vamos a Nada ver. más, el peso de la losa, como en el ejemplo anterior, teníamos 1.10 metros. En este caso va a ser de 1.30, ¿no? Es correcto. 0.15, que es el espesor del concreto. Es correcto. Pero una pregunta, ¿y el 1.30 cómo sale? Ahí sí me perdí. El 1.3. Ajá, 1.30, sí. De aquí. El detalle A. 2 bloques de 60 son 120. Y 5 centímetros de concreto a cada lado son 10. 120 Oh, más 10, 130. gracias, Inge, disculpe. Ya conocemos entonces el peso de nuestro aligerante. Por tanto, ya podemos calcular cuál va a ser el peso de nuestro concreto. Si le volvemos a asumir que nuestro concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado pesa 2.400 kilogramos en metro cúbico, entonces 0.074 metros cúbicos de concreto son 177.60 kilogramos. Y entonces tomo el peso de la losa, formado por el peso del aligerante más el peso del concreto, y lo multiplico por la longitud. Y debe darme alrededor de 200 kilos. Donde dice 1.20 debería decir 1.30. Ya a las 2 de la mañana, de veras, ya es bastante difícil hacer los números. Y por eso puse ahí aproximadamente 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Porque hubieran salido como 198 o 199 kilogramos. Le subimos para que amarre. Que suba. Es de nueva cuenta preferible errar por el lado de la precaución que por el lado de la imprevisión. Siempre es mejor que sobre. Luego lo puedes vender por kilo. Sobre todo en el acero. Conociendo ya el peso propio de nuestra losa, ¿qué nos hace falta? Las cargas muertas, muy bien dicho. ¿Cuánto pesa la losa? 200 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Cuánto vamos a poner de impermeabilización asfáltica? 5 capas. ¿Por qué? Porque me odio profundamente y no quiero que entre ni un suspiro de agua. 5 capas. Pesan, una capa más bien de impermeabilizante asfáltico pesa aproximadamente 1 kilogramo por metro cuadrado. Por tanto, 5 capas son 5 kilos. Y le tengo que poner pendiente de desagüe. Y esto lo hago poniéndole un relleno cuyo peralte es más alto de un eje que del otro. Y en este caso le estoy poniendo una pendiente chiquita, creo que 2%. Y básicamente lo que estoy poniendo son 5 centímetros de peralte por 2.000 kilogramos por metro cuadrado. Sale a 100 kilogramos extra por metro cuadrado. Aquí estamos haciendo un triángulo. En realidad estamos tomando la base por la altura sobre 2. Funciona, básicamente. Por un lado el peralte va a ser de 10 centímetros y en el otro va a ser de 0.
un triángulo, funciona. Confía en mí, soy ingeniero. Luego puedes hacer la cuenta y va a salir exactamente igual. Bueno, 100 kilogramos sobre metro cuadrado del relleno de pendiente. Y recuerda que estamos calculando la peor circunstancia posible. Estamos calculando la sección donde va a estar todo el peralte, como si estuviera todo acumulado, pero no lo vamos a tener en toda la sección. Y le vamos a agregar los 15 kilogramos por metro cuadrado que había dicho del plafón registrable. ¿Por qué? Porque me odio profundamente y lo quiero poner completamente pesado. Y aquí ni siquiera le estoy poniendo, porque se me olvidó, las instalaciones. Pero en teoría debería llegar a instalaciones. Ya está contemplado, entre comillas, en que el peso propio de la losa es más alto del que el debería. No hay problema. Ustedes lo pueden calcular también y no les va a salir mucho problema. Peso de la losa más peso de los acabados, 200 más 120, 320 kilogramos sobre metro cuadrado. Significativamente menos que los 954 del entrepiso. ¿Qué sigue? A continuación. Descargas libres. Las azoteas generalmente no tienen una carga viva más allá de los elementos agua y viento. La luz no cuenta. El tinaco generalmente no lo consideramos en este ejemplo. No lo consideré porque puedo haberlo puesto en otro lado o puedo no ponerle tinaco a esa losa. Estoy utilizando una losa de ejemplo, no toda la azotea. ¿Qué pasa si yo le tengo que poner un tinaco? Considero el volumen del tinaco en esa sección y lo pongo como elemento más desfavorable en toda la losa. ¿Por qué? Porque no sé dónde lo va a poner el maestro. Y no sé si va a llevar base o va a estar apoyado sobre la losa. Porque si lleva base, va a ser puntual y puede perforar el piso. Entonces considero eso como un elemento extra. En este caso, no. Vamos a considerar entonces a la azotea como un elemento sin carga viva, más allá de los elementos por agua, que no va a durar mucho. Tiene una pendiente menor al 5% y vamos a asignarle una carga viva de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado para suponer que está lloviendo a mares y granizo. Y nótese que le puse, no consideramos una carga concentrada. ¿Motiva? Ni siquiera sabemos de qué tipo de tinaco le vamos a poner ahorita en esta etapa. ¿De cuánto pondrían ustedes un tinaco? 500, 750. 1000 litros, ¿no? Ustedes decidirán, depende de cuánta agua tengan y si tienen o no tienen aljibe o cisterna. Porque si tienes una cisterna, vas a tener una bomba para llevar el agua y no necesitas que tu tinaco sea extremadamente grande. Te bastaría con uno de 350 litros. Pero tu cisterna, sí puedes hacer una cisterna de 7 metros cúbicos. Hablaremos de eso más adelante, porque sí vamos a hablar cuando veamos las instalaciones hidrosanitarias. Bueno, en este caso pasamos a nuestra carga de diseño. ¿Y cuál es la carga de diseño? Otra vez 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva y tomamos las más desfavorables. Y no sé por qué le puse 14, porque seguramente no vi el punto. Pero básicamente es 1.4 por 320 más 1.7 por 100, equivalente a 618 kilogramos sobre metro cuadrado. Por tanto, el peso de la losa unitaria, 618 kilogramos por metro cuadrado, y lo transformo a metros lineales para saber cuánto tiene que cargar mi muro, y son 618 kilogramos por metro lineal. ¿Cuánto dije yo que medía la losa? 375 por 390. Así que vamos a cargarle 375 por 618.
¿Cuánto? 365 por... ¿O es 375? 375. Ah, sí. ¿Cuánto? 6,750. ¿En toneladas? Dividido entre 1000. $2.3 toneladas. Pero no está mal. Sí, tengo menos peso. Bueno, 390 por 618. $2.4 toneladas. Eso es lo que tiene que sostener mi muro. 2.3 en el semieje corto y 2.4 en el semieje largo. Tengo menos peso. Y listo. Ahora, ¿cómo se ve este tipo de losa? Así. Ahí están mis varillas ahogadas en concreto, mis casetones que se van a ahogar en concreto. Falta la capita de compresión arriba. Si le pongo la capita no se ven los casetones, que de por sí no se ven. Y si quiero que se vean los casetones, son así. Y con esto nosotros podemos armar el diseño básico de cualquier losa. Y oiga, profe, pero en la práctica pues, se ven muy bonitos sus diseños así, todos pixeleados, como si se los hubiera pirateado de un libro viejo y hubiera tenido una resolución de 200 por 300 píxeles, que sí. Pero ¿cómo se ve en la vida real? Así. Y con esto hemos terminado la clase de losas aligeradas por poliestireno. Vivo diseño. Y encima su mallita de compresión. Sus varillas. Lo podemos poner en cualquier lado, lo podemos poner como azotea, lo podemos poner como entrepiso, lo podemos poner como losa de cimentación, podemos ponerlo en muchísimos lados donde queramos que el peso de la estructura sea menor, pero que tengamos una buena resistencia. Malla para que andar bien. Cuando ustedes se vayan a poner concreto en la parte de abajo a manera de enjarre, le tienen que poner una mallita, generalmente una malla pollera. Esto se debe a que el concreto no se va a adherir inmediatamente a su techo, a su losa. La malla lo que le va a hacer es funcionar como siembra perdida. Va a permanecer ahí, pero la malla en realidad no le añade nada de fuerza. La malla pollera no le añade nada de fuerza a su concreto. Pero ya. No tiene resistencia estructural mientras no esté fraguado el concreto. De hecho, te lo pongo todavía más fácil. A principios de año, cuando estaba a punto de terminarse la línea de mi macroperiférico, hubo una sección que no estaba colada, que se derrumbó el concreto no, el castillo del cerro. Sí. ¿Por qué fue? Pues porque se tropezaron con una grúa. El acero es muy flexible, no tiene resistencia estructural a la compresión cuando todavía no está armado y nada más está amarrado con alambre reducido.
Entonces se cayó. Se cortó rápidamente, se volvió a enderezar y listo, se volvió a colar, no pasa nada. Pero no tiene resistencia. Cuando ustedes están cifrando aquí, por ejemplo, si ustedes pisan encima de esta cosa y abajo la cifra está mal hecha, vámonos, suelo. Y es muy fácil tropezarse aquí. Cuando ustedes hacen estas cosas, tienen que tener una cifra buena y tienen que hacerlo todo de manera monolítica. Si ahorita no empiezan a lanzar el concreto en la siguiente parte, cuando todavía está fresco ese concreto, no se adhiere y vamos a tener una junta fría, que significa que ese concreto no va a funcionar. Todo se tiene que hacer rápido al mismo tiempo. Y ha habido casos, a mí me han tocado casos en los que el albañil, que ni siquiera puedo decir el maestro, mete la pata feamente y termina costándonos un billete. El que a mí más me recuerda, porque fue una de mis primeras obras, estábamos haciendo una bodega de vinos, una vinatería, y el soldador se le acabó la soldadura y dejó las vigas ahí nada más punteadas. El maestro albañil se le hace fácil llegar al otro lado, se trepa encima de la viga, le da torsión, se rompe el punto de soldadura, ¡mocos! El madrazo que se puso, lo que nos costó porque se rompió el brazo, güey, traía cargando un ladrillo. Y todo por no preguntar si ya estaba bien la viga. El soldador había bajado ahí por electrodos. Yo nomás me acuerdo que nos cobraron extra en el seguro social, en los siguientes pagos de la prima de riesgo, porque habíamos tenido un riesgo. Y todo porque ese inútil quería salir temprano. Y vaya que se salió temprano. No como quisiera, pero salió temprano. ¿Sí? Pero bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Podemos cambiar a la secretaria? Sí, técnicamente se puede Creo cambiar. que si a esas alturas en el séptimo semestre con mis conocimientos me dan 2 títulos de secretaria. No. ¿Pero de qué? Ah, bueno. ¿Vale? El lunes es su examen, no se les No, olvide. diga eso. No nos diga eso. Ese sí. Y los de aquí lo tienen que hacer en papel. Sí. Ya no nos queda ya. Bueno. Nos vemos pues la siguiente clase. Nos estamos viendo. Habrá una amiga ya nomás pasó.